Bueno, ahora vamos a aprender a pedir y dar información sobre el lugar de nacimiento. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos para hacer nuestras preguntas el pronombre interrogativo caucanza. Caucanza quiere decir en dónde o dónde. Eso quiere decir caucanza, ¿ya? También para las respuestas vamos a necesitar la presencia de este sufijo en, ¿no? Es na, cuyo significado es en. Vamos a los ejemplos. Nuestra pregunta va a ser la siguiente. Caucanza yuririta quiere decir dónde has nacido o dónde naciste. Y vamos a responder a esto diciendo Nayaj. Entonces para hacer un diálogo prácticamente de a dos, ¿no? De dos personas. Nayaj. Vamos a ver la imagen. De acuerdo a la imagen vamos a ir respondiendo. Y dice La Paz. Entonces colocamos La Paz. Pero a La Paz le vamos a agregar ahora marca. A esto le vamos a agregar el sufijo na. Quiere decir ahora en la ciudad de La Paz. Yo en la ciudad de La Paz. Ahora viene el verbo. El verbo va a ser yuriri. Y a esto le agregamos el sufijo o el marcador que corresponde a la primera persona, a Nayaj, ¿no? Dice Nayaja, La Paz, Marcana, Yuriritua. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, de esa forma hemos respondido a nuestra pregunta. Así es como se va realizando. Se inicia por el pronombre personal, Naya, seguidamente se coloca el nombre de la ciudad, ¿no? La palabra marca puede ser que tiene significado de ciudad, pueblo, país. Si aquí coloco el nombre de un país, de todas maneras tengo que colocar marca. Na, este sufijo que significa en, y mi verbo. El verbo es yuririña, ¿no? Pero aquí está conjugado en primera persona. Este tua es el marcador del pronombre personal. Así es como se realiza. Entonces ahora vamos a responder a esto en función a nuestra imagen. Dice Oruro. De igual manera vamos a iniciar con Naya. En esta oportunidad solamente vamos a ir respondiendo con ese pronombre personal, nada más. Naya, ahora vamos a colocar la ciudad de Oruro. Oruro. A esto le debemos agregar esto, ¿no? La palabra marca, que quiere decir nuevamente, reitero, ciudad, pueblo, país. Ahora nos toca colocar el sufijo na, que significa en la ciudad, dice, ¿no? En la ciudad de Oruro, seguido de el verbo. El verbo, como hemos indicado, es yuriri tua. Tua es el marcador de primera persona, singular. En este caso, Naya. Ese es el marcador de persona. ¿Ya? Naya, Oruro, Marcana, Yuriritua. Yo nací, dice, en la ciudad de Oruro. Seguimos haciendo otros ejemplitos más para que podamos comprender de mejor manera. En este caso tenemos a la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda está en Potosí. Entonces vamos a decir Naya. Y siempre, si se han dado cuenta, voy colocando, ¿no? Este sufijo ja. Este ja se llama sufijo enfatizador. No tiene ningún significado. Sin embargo, como dice su nombre, es para darle un poco más de énfasis, ¿no? Y su pronunciación es como una doble J. Nayaj. Ahora colocamos Potosí. Potosí. Tenemos que colocar también
la palabra marca. Marca. Nayaj Potosí marca. A esto debemos agregar el na. Nayaj Potosí marcana. Y el verbo. Pues el verbo es yuriri. Y el marcador que corresponde a la primera persona es tua. Nayaj Potosí marcana yuriritua. Así es como vamos realizando, ¿no? Yo nací en la ciudad de Potosí, dice. Caucans yuririta, ¿no? Vamos a seguir preguntándonos y vamos respondiendo también. De la misma forma, aquí tenemos a Beni. Pues veremos con Beni cómo podemos responder. A ver, dice Nayaj. En esta ocasión, todas nuestras respuestas van a ser con Nayaj, ¿no? Es para hacer solamente un diálogo de dos personas, nada más. Nayaj, colocamos Beni, el nombre de la ciudad. Ahora debemos colocar seguidamente a marca. Marca. A esto le vamos a agregar el sufijo na, no debemos olvidarnos. Si no colocamos ese sufijo na, estaríamos diciendo yo, ciudad Beni, ¿no? Entonces tenemos que decir yo en la ciudad de Beni. Ahora viene el verbo. El verbo es, viene de yuririña. Y el marcador correspondiente a la primera persona. Nayaj Beni marcana yuriritua. Yo nací en la ciudad de Beni. Vamos a hacer un ejemplito más. En este caso vamos a hacer con Pando. Caucansa yuririta. Si nos preguntan, entonces respondemos y decimos Nayaj Pando. No debemos olvidarnos, ¿no? De colocar marca. Repetimos, marca significa ciudad, pueblo, país. Es una palabra polisémica, ¿no? Tiene esos significados. Nayaj Pando marcana. Y a esto voy a agregar el verbo, que ya que lo estamos conjugando, ¿no? Y colocando también el marcador que corresponde a la primera persona. Nayaj Pando marcana yuriritua, dice, ¿no? Así es la forma como vamos a ir realizando también las respuestas. Bueno, ahora ya saben cómo podemos preguntar, pedir y dar información sobre el lugar de nacimiento.